Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Cuando el abuelo de John Jobagi emigraba a Nueva York desde su natal Budapest en el año 1900, al llegar y establecerse se sumaría a la fuerza laboral del país junto con una multitud de carniceros europeos que por aquel entonces se dedicaban a sacrificar, despezar, empaquetar y posteriormente enviar la carne y productos derivados de ella a los distintos rincones del país, desde el que por aquel entonces era un ruidoso y también maloliente rincón de Manhattan llamado Gansevoort Market, situado dentro del barrio que los neoyorquinos acabarían por denominar como el Meatpacking District. A finales de 2024 solo quedaban ya en el Meatpacking District un reducido número de carniceros, los cuales ya se preparaban para dar un último adiós a un barrio ya muy diferente al que conocieron en su tiempo sus abuelos, destacado hoy en día más por sus boutiques de diseñadores de lujo, sus caros restaurantes y modernas galerías de arte que por la industria cárnica que en su día le diera su nombre. Jobagi, junto con los demás inquilinos del que era el último establecimiento del mercado mayorista de despiece y envasado de carne del distrito, han finalmente aceptado el acuerdo con la ciudad para abandonar y trasladarse del edificio del Gansevoort Market, alcanzando así la culminación de un proceso de transformación de este sector del West Side de Manhattan que se ha venido produciendo de forma ininterrumpida durante las últimas 5 décadas. En su apogeo, el Meatpacking District llegaría a ser un sórdido enclave con más de 200 mataderos en funcionamiento, así como plantas de procesado de carne, merced a su ubicación en la intersección de la línea ferroviaria de suministro, donde el distinto ganado y las aves eran descargadas, sacrificadas y despiezadas para posteriormente transportarse rápidamente a los distintos mercados locales y nacionales. Hoy en día, esos locales y espacios, antiguamente muelles de carga, almacenes frigoríficos y salas de despiece, son ya mayoritariamente espacios dedicados al comercio de lujo y la mencionada línea ferroviaria elevada que discurría por el West Side de Manhattan ya tras décadas después de su abandono definitivo, conforma actualmente el hoy tan conocido como exitoso Parque Elevado del High Line. Además, junto al negocio de carnes al por mayor que regentaba John Jobagi, en 2015 se establecería el Museo Whitney de arte americano, que se mudaba a la zona desde su emplazamiento original en Madison Avenue, auspiciado por un nuevo edificio diseñado y construido por el arquitecto Renzo Piano. Situado en el West Side de Manhattan, casi a orillas del río Hudson, el Meatpacking District es una zona relativamente pequeña de este West Side que se extiende desde Gansevoort Street al pie del propio Highline Park hacia el norte hasta la calle 14 Oeste, incluida esta, y desde el río Hudson hasta 3 manzanas más al este hasta la también llamada Hudson Street. Hasta su recién iniciada vocación como foco local para la costura y la moda, el Gansevoort Market fue casi durante 150 años un mercado mayorista de gran actividad,
con los adjetivos que eso inevitablemente acompaña, es decir, un lugar sucio, arenoso y muchas veces teñido de sangre. Aún así, y paradójicamente, esta industria de procesado cárnico sería la última de las muchas que se instalaron en la zona. Durante décadas sería este Gansevoort Market un mercado que acogía a agricultores llegados a la ciudad de muchos kilómetros a la redonda y que acudían aquí a vender sus productos de forma muy similar a como se hace hoy en día en los llamados Farmers Market, que se encuentran en muchos puntos de la ciudad. Los granjeros venidos de la región comenzarían a reunirse aquí en la década de 1860, migrando desde los ya por entonces abarrotados mercados ubicados más al sur en la isla de Manhattan. En aquellos años, estos productores agrícolas y comerciantes se instalarían en la esquina de Gansevoort y Greenwich Street, creando así y espontáneamente el mercado de agricultores de Gansevoort. Pero retrocediendo todavía un poco más en la historia de Nueva York, descubrimos que la propia Gansevoort Street tiene ya de por sí una historia bastante interesante. Originalmente esta constituía un sendero empleado por los nativos Lenape en su paso hacia el río y que seguía la misma traza que tiene hoy. En los siglos XVIII y XIX se la conocía a esta calle como Old Kill, Great Kill o Great Kiln Road. El término kiln se refiere a un horno que en este caso se dedicaba a calcinar conchas de ostras extraídas de la propia bahía de Nueva York, como sabemos, para así reducirlas a mortero de cal, un ingrediente esencial para la industria de la construcción tradicionalmente. En el año 1811 y en previsión de la guerra con Gran Bretaña, la ciudad crearía un vertedero de escombros en este Old Kill Road y erigió aquí un fuerte defensivo. Se llamaría este baluarte Fort Gansevoort en honor al héroe de la Guerra de Independencia, Peter Gansevoort, que curiosamente mucho más tarde se convertiría en el abuelo del autor de la novela Moby Dick, Herman Melville. Posteriormente, más de un siglo después, la calle que hoy conocemos recibiría el nombre del propio fuerte en el año 1937, a pesar de que este bastión había sido demolido más de 90 años antes. Pero volviendo atrás, a principios de la década de 1830, la costa del río Hudson discurría a lo largo de lo que hoy es Washington Street. La ciudad se propuso ampliar el vertido de rellenos a lo largo de la línea costera para rodear el fuerte y así utilizar el lugar como emplazamiento para un mercado. Una idea que tenían los regidores locales en mente ya desde 1807. Pero el principal detractor de este plan de expansión territorial sería el magnate y terrateniente John Jacob Astor, el cual poseía los derechos sobre ese mismo terreno en el río y se negaría a vendérselo a un precio que la ciudad considerara justo. Astor, lejos de ser un ingenuo, conocía que esos terrenos sumergidos estaban repletos de criaderos de ostras y que los neoyorquinos por aquel entonces consumían habitualmente este molusco a un ritmo de aproximadamente 1 millón cada año. En 1846 se iniciaría la construcción del ferrocarril del río Hudson con una terminal prevista en la propia Gansevoort Street, incluyendo una campa de maniobras para los trenes, así como un depósito de mercancías. Por otro lado, el fuerte, construido para la guerra angloamericana, fue demolido en ese momento para poder acomodar las instalaciones ferroviarias. John Jacob Astor ya tenía la intención de irse y en 1851 vendió sus dominios bajo las aguas del río a la ciudad, y esta
crearía los rellenos en el propio río, que se extendería por la orilla de este hasta la altura actual del Midtown de Manhattan e incluso un poco más allá. Fue así como se crearon la ahora llamada West Street e incluso más allá la avenida 13ª, la avenida 13. Y así los granjeros y comerciantes se mudarían aún más al oeste para aprovechar esas tierras de nueva creación en sus actividades comerciales. Se construirían en estos nuevos terrenos ganados al río nuevos muelles y embarcaderos. Un mapa de 1854 nos muestra grandes montículos formados por maderas, carbón y piedra a ambos lados de West Street. Con toda esa actividad industrial y mercantil que se desarrollaba a orillas del río, parecía obvio que era necesario un mejor transporte de mercancías. Así, el ferrocarril elevado de la 9ª Avenida se construiría a finales de la década de 1860 para transportar los productos y mercancías que llegarían a este núcleo de actividad comercial. Se emprendió entonces en los alrededores también la construcción de viviendas para el creciente número de trabajadores que allí acudían, siendo en todo caso casas modestas de 4 y 5 pisos de altura. También a finales de la década de 1860, el ferrocarril del río Hudson abandonaría su campa de maniobras y sería el propio mercado quien ocuparía ese espacio por completo. Más tarde, en 1889, la ciudad construiría el llamado Mercado de West Washington, con instalaciones mayoristas de carne, aves, huevos y productos lácteos al otro lado de West Street, en la entonces avenida 13ª, para ser arrendadas a los distintos granjeros. Más mayoristas solicitarían espacio en este nuevo mercado del que estaba realmente disponible y la situación se volvió aún más frenética al año siguiente cuando se inició el uso de refrigeración artificial. Ya a principios del siglo XX se iniciaba la construcción de barcos de vapor y transatlánticos con mayor capacidad de carga, lo que a su vez implicaba la necesidad de calados más profundos en el río. Los rellenos producidos en el río en el siglo XIX dificultaban esto, por lo que en lugar de perder lucrativas tasas de atraque en beneficio de otros puertos competidores, la ciudad de Nueva York dragó los mismos rellenos que años antes había creado, lo que permitió la entrada de nuevos barcos y también, como consecuencia, destruyó la avenida 13ª o número 13 en el proceso, y por eso esa avenida no es más que parte de la historia del West Side de Manhattan y un recuerdo en la memoria de la ciudad. Pero las incomodidades y disrupciones producidas por el mercado de Gansevoort comenzaron a sentirse de forma muy acentuada a finales de la década de 1930. Por un lado, las bandas del crimen organizado extorsionaban a los comerciantes en busca de los mejores espacios y era prácticamente imposible instalarse en él o incluso trasladarse dentro del propio mercado. Por otro lado, los arrendamientos de los almacenes de 99 años de duración comenzarían a expirar. Cuando tenían la oportunidad, los propios agricultores se trasladaban a otros mercados menos problemáticos situados en Brooklyn o en el propio Bronx. Algunos agricultores, sin embargo, continuarían vendiendo sus productos al otro lado de West Street hasta mediados de siglo, pagando pequeñas tasas a la ciudad por sus puestos. En cambio, los vendedores de carne que pagaban más, y posiblemente por esa razón la ciudad hizo planes para ellos para construir unos nuevos edificios para su mercado, especiales para sus actividades y convertir
el mercado de Gansevoort en un centro de distribución cárnica para toda la ciudad. Estos nuevos edificios especializados se terminaron en 1950, ocupando terrenos de propiedad municipal donde más de un siglo antes había estado el Fort Gansevoort. Sería esta la tercera construcción en 200 años que ocupa este mismo sitio. En los años 60, los comerciantes de productos agrícolas que aún quedaban se trasladarían definitivamente al Hunts Point Terminal Market, el mercado mayorista central que la ciudad había construido en el sur del Bronx, completamente nuevo y más adecuado que las calles repletas de delincuencia, tráfico de drogas y a la vez congestionadas de los alrededores de Gansevoort Market. Los comerciantes cárnicos, uno tras otro, finalmente se irían uniendo a sus colegas en el Bronx y a partir ya de los años 90, dejando atrás a solo unos pocos carniceros en el Meatpacking District. La containerización de la carga y la llegada de los supermercados cambiarían el patrón de distribución cárnica de lácteos y productos agrícolas en general desde un sistema local o regional a uno más a escala nacional. Y también el desarrollo de los alimentos congelados y los camiones refrigerados para entregarlos fueron factores que influyeron en esto, pero aún así el procesado y el envasado de carne siguió siendo la actividad principal en el vecindario hasta los años 70. Otro factor determinante en el declive del Meatpacking District sería su relación con el edificio donde hoy encontramos el tan popular Chelsea Market, hoy reconvertido en oficinas ocupadas por diversas compañías, entre ellas Google o la Major League Baseball, la liga de béisbol profesional, pero cuyo origen se remonta a haber sido la factoría de Nabisco o National Biscuit Company, la compañía alimentaria que, entre otras, creó y aquí comenzó a producir la hoy ya tan característica galleta Oreo. La presencia de Nabisco en el distrito se extendía a varios edificios, incluía una factoría construida específicamente para ella y que se extendía directamente sobre el High Line con el impresionante muelle abierto por el que hoy en día podemos pasear y por el cual pasaban los trenes que transportaban las harinas desde puntos tan remotos como la ciudad de Toledo, en Ohio, así como muchos otros lugares del Medio Oeste. Un puente entre dos edificios en estilo Art Deco sobre la calle 15 conectaba la fábrica original con el edificio en la calle 14, lo que convertía a Nabisco en una presencia expansiva que rivalizaba con la de los mataderos del distrito. Y de hecho, la industria de las galletas dependía del sebo y la grasa de los mataderos, lo que hacía que ambas industrias fueran mutuamente dependientes. La presencia de Nabisco en el vecindario comenzó a declinar en la década de los 50, cuando trasladó sus operaciones principales a una planta mucho más moderna en New Jersey. Lentamente, pero con seguridad, los carniceros que quedaban en el Gansevoort Market comenzaron a cerrar o a mudarse de Manhattan a medida que los avances en refrigeración y envasado permitieron que la industria cárnica se consolidara en torno a las plantas envasadoras del Medio Oeste, muchas de las cuales podían sacrificar y procesar más de 5.000 cabezas de vacuno en un día y enviarlos directamente desde ahí a los supermercados de todo el país.
Pero del mismo modo en que ocurre en la naturaleza gobernada por las leyes de la biología, donde sabemos que finalmente, aunque sea con dificultad, la vida siempre acaba abriéndose camino, la ciudad, cual organismo vivo que se regenera, siempre busca nuevas formas de ocupar sus espacios, edificios y calles cuando éstas pierden su propósito inicial. A partir de 1970, en el Meatpacking District surgiría una nueva escena de la vida nocturna con la llegada de varios bares y clubs nocturnos, muchos de ellos dirigidos a la comunidad LGTB. Estos clubs y los mataderos coexistirían y a medida que pasaba el tiempo, los clientes de ambos comenzarían a dar paso a los diseñadores de moda y los restauradores. En 2002, la Landmarks Commission designaba el Meatpacking District como distrito histórico del mercado de Gansevoort, y muchos otros tipos de empresas, especialmente las del mundo de la moda de alta gama, comenzarían a establecerse aquí. Estos pequeños edificios de 2 pisos generalmente se habían ido reformando y adaptando una vez más para dar cabida a nuevos usos del mercado, y así la vida continúa. Otro punto de inflexión determinante se produciría evidentemente con la inauguración en 2009 del ya mencionado Highline Park, el cual hemos tratado en varias ocasiones en este podcast. El carnicero John Jobagi, al que hemos conocido al comienzo de nuestra historia, ciertamente diría que su padre, el cual había fallecido 5 años de la inauguración del Highline Park, estaría verdaderamente sorprendido al ver cómo luce ahora la zona. Algunos de los nuevos comercios mantienen recuerdos y referencias al pasado de la industria cárnica del barrio. Varios establecimientos de venta de moda, muchos adornados con el característico ladrillo visto y que venden artículos como pueden ser cinturones de cuero por más de $300 la unidad, muestran todavía algunos rótulos cuidadosamente restaurados y que hacen referencia a sus ocupantes anteriores, como el caso de Dave's Quality View, dibujado en las letras rojas y blancas pintadas a mano hace ya bastantes décadas. En la misma manzana, otro rótulo de un proveedor mayorista de carne del pasado aparece en un largo toldo del edificio situado enfrente a la tienda flagship de Samsung presente en el distrito. Pero el Meatpacking District ya no suena, huele ni se siente como el lugar donde Jobagi comenzó a trabajar para su padre a finales de los años 60, trabajando durante los veranos de su formación secundaria y universitaria antes de comenzar aquí mismo su propio negocio. Se dice que por aquel entonces los carniceros solían guardar botellas de whisky en sus taquillas para mantenerse calientes dentro de las cámaras frigoríficas donde debían trabajar. Fuera de ellas dice que olía realmente mal, especialmente en los días más calurosos, cerca de los gallineros donde los efluvios de los pollos se derramaban en las calles. De esta manera era sabido que solo se visitaba el Meatpacking District si se tenía negocios allí, generalmente transacciones que se sellaban con un apretón de manos, algo diametralmente opuesto a hoy en día, donde nos encontramos frente a una de las zonas de mayor atractivo comercial e inmobiliario de la isla de Manhattan. El futuro cercano nos trae una nueva era para el Meatpacking District con el proyecto denominado Gansevoort Square, que se desarrollará parcialmente en el terreno que dejará libre el Gansevoort Market una vez demolido.
el pasado mes de noviembre de 2024 y en virtud de un acuerdo histórico con la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York, NYEDC, los últimos 7 empresarios de despiece de carne, miembros de la cooperativa Gansevoort Market Co-op, acordaron mudarse a otras instalaciones más adecuadas a la tecnología y estándares actuales de la industria cárnica años antes del vencimiento de su contrato de arrendamiento, aún en vigor hasta 2032. La propuesta inicial de este nuevo proyecto incluye un edificio en altura de hasta 600 viviendas con 300 a precio de mercado que financiarán otras 300 para personas y familias de ingresos bajos y medios para promover los ambiciosos objetivos de política de vivienda de la ciudad y brindar las viviendas asequibles que son tan necesarias hoy en día. Además, se proveerá espacio adicional para los servicios de mantenimiento del parque High Line, algo bastante necesario para mantener esta tan particular zona verde en altura. Entre estas piezas encontraremos un nuevo espacio público abierto para el disfrute de todos los visitantes y residentes en la zona. Y por último, el proyecto incorpora la oportunidad de dotación de hasta 45.000 pies cuadrados para una posible expansión del vecino Museo Whitney, una institución que en la última década ha cobrado una importante relevancia en la escena cultural y educativa de la ciudad. Nueva York como asentamiento humano, después colonia y posteriormente ciudad, cumplió en 2024 500 años desde que los primeros exploradores holandeses se establecieran en el Bajo Manhattan, fundando la primitiva colonia de New Amsterdam. Una ciudad en constante transformación, un símbolo de resiliencia ante acontecimientos extraordinarios y afán por la adaptación frente a los desafíos sociales y medioambientales de nuestros tiempos. Su skyline evoluciona con la construcción de rascacielos cada vez más audaces, reflejando avances tecnológicos y arquitectónicos, pero también continúa reinventándose con proyectos urbanos con vocación sostenible y espacios públicos innovadores como el propio High Line. A pesar de su carácter cosmopolita, la ciudad intenta preservar su historia reciente a través de sus iconos, integrándolos en un entorno moderno que abraza la diversidad y las tendencias globales. Una ciudad que nunca deja de moverse buscando adaptarse a los problemas y las necesidades de sus habitantes, pero a la vez manteniendo su lugar como un epicentro mundial de cultura, economía e innovación. En Nueva York es muy recurrente el debate popular sobre si esta ciudad era mejor antes o lo es ahora, o sobre si la esencia de lo que es Nueva York se ha perdido. Personalmente pienso que es un debate en cierto modo estéril y más allá de la conversación cotidiana y la nostalgia por antiguos iconos de la cultura popular. Es una discusión carente de perspectiva histórica y visión a largo plazo. Antes que muchos paradigmas o costumbres fuesen aceptados como lo tradicional por varias generaciones, ya habían pasado por estas tierras otras muchas con distintos usos, costumbres y formas de vivir que fueron variando con el paso de los años. Los desafíos a los que se enfrenta esta ciudad, similares en muchos casos a los de otras con similares características geográficas o sociales, como son las amenazas derivadas de las costas que nos bañan y la rigurosidad de su acción sobre nuestra geografía, trae consigo la necesidad de ofrecer un medio dignamente habitable por sus ciudadanos. El Meatpacking District, por su presente como su futura y próxima transformación, no es más que otra nueva muestra de ello, donde una actividad industrial antaño relevante en el funcionamiento y desarrollo económico de la ciudad
deja paso a las nuevas necesidades de habitabilidad y de desarrollo social de esta. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.